Hoy vamos casi concluyendo, hermanos, nuestro estudio sobre la vida de Elías. Y oro que haya sido y le haya bendecido. El próximo domingo voy a compartir el último sermón acerca de Elías. Y la próxima semana va a ser como un repaso, un review de todo lo que vimos acerca de la vida de Elías. Y hoy quiero compartirles este tema que se titula Eliseo toma el lugar de Elías. Eliseo toma el lugar de Elías. ¿Y quién era Eliseo? Eliseo fue el discípulo de Elías por alrededor de 10 años. Empezó a seguir y estar con Elías un tiempo después de lo que sucedió en el Monte Carmelo. Y estuvo con Elías por 10 años, y aunque no tuve el tiempo de hablar específicamente cuando él lo empezó a seguir, lo vamos a mencionar el día de hoy. Pero hoy vamos a ver específicamente el momento en que Elías parte con el Señor. Elías, como vamos a ver, es un personaje único en la Biblia. ¿Qué tanto hemos aprendido de Elías, sí o no? Y hoy quiero invitarles a que abran sus Biblias a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2. Creo que se lo puse en sus notas, pero si no está en sus notas, definitivamente pueden abrir sus Biblias. Segunda de Reyes, capítulo 2, y le voy a pedir que se ponga de pie. La lectura es un poco larga, pero yo sé que tiene la fuerza para, si puede, claro, estar de pie. Segunda de Reyes, capítulo 2. ¿Ya lo tiene? Y dice la palabra del Señor así: Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo, ¿de dónde? De Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Viniendo pues a Jericó, y se acercó a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Wow, qué petición, ¿verdad? Qué bueno que la gente pidiera eso. La gente pide carros, casas. Ya con eso deberíamos, ya no prediquemos más, ¿verdad? Tener la mente de pedir lo que es eterno. Pedir lo que es eterno. Cosa difícil has pedido. Wow. Cosa difícil has pedido. O sea, le está dando a entender: lo que yo tengo no cualquiera lo va a recibir. Eso es lo que le está queriendo decir. Y vamos a ver eso. Vamos a ver eso. Es interesante. ¿Ok? Cosa difícil has pedido.
Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Wow, qué manera, ¿no? Es como una recompensa de Dios a Elías por todo lo que él había hecho por el Señor y por su pueblo. Amén. Wow. Viendo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado. Y pasó ¿qué? Eliseo. Señor, te damos muchas gracias por tu preciosa palabra el día de hoy. Que podamos, Señor, aprender de lo que tú has dejado escrito en ella en esta mañana. En el nombre precioso de Jesús. Y todos decimos amén. Qué lectura, ¿no? ¿Cuántos la habían leído esa lectura antes? Muy bien. El día de hoy quiero hablar un poquito acerca de qué aprendemos sobre esta lectura tan preciosa, porque es el final del ministerio que habíamos compartido de Elías, del ministerio al pueblo de Israel. Y una de las primeras cosas que vemos que hace Elías con Eliseo, y si me enredo con los nombres, usted perdóneme. En inglés es peor, es Elijah and Elijah. So it's like, te haces bola, ¿ok? En español es un poquito más fácil. Lo primero que hace Elías con Eliseo, escuche bien, es que le da un tour. Le da un tour. Cuando empezamos a leer nos dice que vienen de Gilgal. Gilgal, ¿sí leyeron eso? Gilgal fue el primer lugar donde los hijos de Israel llegaron después de pasar el Jordán cuando salieron de Egipto. Fue el primer lugar. Luego de estar en Gilgal, se fueron a Betel. ¿Cuántos de ustedes conocen, saben dónde era Betel? Betel fue el lugar donde en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, Jacob tuvo aquella visión que miró una escalera donde descendían ángeles y subían ángeles. Y él lo llamó Betel. Betel. Y era un lugar muy importante para el pueblo de Israel. Betel era la ciudad principal donde residían los profetas de Dios. Pero Betel también para el tiempo de Elías se había convertido en una ciudad muy pagana. Después de estar en Gilgal, después de estar en Betel, Elías le dice a Eliseo: tengo que ir ¿a dónde? A Jericó. Y todos se acuerdan de Jericó. Jericó es aquella gran ciudad que Dios le dio a Josué, que ni siquiera tuvieron que pelear. Dios le dijo a los hijos de Israel: denle 7 vueltas a la ciudad, y en el séptimo día denle 7 vueltas en el séptimo día, y luego suenen las trompetas, y las murallas de Jericó, que eran altísimas, se van a caer. Se van a caer. Finalmente, después de estar en Jericó, Elías le dice a Eliseo: vamos al Jordán, tengo que ir al Jordán. Y allí en el Jordán nos están esperando 50 profetas de Dios. De alguna manera, todos sabían que ese día Elías iba a partir. No sabemos cómo, si Dios se lo había revelado a todos los profetas, pero todos sabían que ese día Elías iba a partir. Elías sabía que iba a partir. Esto no fue una sorpresa cuando Elías vino el Señor por él. Entonces cada una de las cosas, escuche, no se duerma, cada una de las cosas que hizo Elías ese día son muy importantes, porque fueron las últimas cosas que él iba a hacer en esta tierra. Y lo primero que hace con su discípulo es darle un tour. ¿Y por qué un tour? Bueno, en realidad si usted va de Gilgal a Betel, a Jericó y luego al Jordán, son alrededor de 30 millas un punto de otro, caminando. 30 millas. Y es bien interesante porque cada uno de estos lugares fueron los 4 primeros lugares que el pueblo de Israel estuvo después de cruzar el Jordán al salir del Egipto. Y lo que Elías le está queriendo transmitir a Eliseo es: no te olvides
no te olvides de lo que Dios hizo por nosotros. Uno de los mensajes más importantes que vamos a ver en toda la Escritura, y de una manera muy especial en el Antiguo Testamento, es no te olvides, don't forget. No te olvides. No te olvides que Dios nos sacó de la tierra de Egipto. No te olvides que nos cuidó en el desierto. No te olvides que pasamos el Jordán. No te olvides que nos dio la victoria en Jericó. No te olvides. Porque si tú vas a ser el nuevo profeta principal, porque había muchos profetas como usted ve, pero nadie como Elías. Y Eliseo supuestamente iba a tomar el lugar de Elías. Y la lección que le quiere dar a entender Elías a Eliseo es: no te olvides. Muchas veces cuando las cosas se ponen difíciles en nuestra vida, una de las mejores cosas que podemos hacer es recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cómo Dios nos ha ayudado a salir adelante. Y cuando usted se sienta derrumbar, o se sienta cansado, o se sienta frustrado, recuerde de dónde Dios lo trajo, los lugares que ha atravesado, las experiencias que ha atravesado, cómo en momentos difíciles Dios ha estado con usted. El enemigo le encanta recordarnos el pasado cuando tiene que ver con el pecado, pero odia que recordemos cuando tiene que ver con la mano poderosa de Dios. Amén. En segundo lugar, y es algo bien interesante, ¿no se dio cuenta que una y otra vez Elías le dice a Eliseo: quédate aquí, quédate aquí? 4 veces le dice a Eliseo: quédate aquí. Es como que no quisiera que fuera con él. Quédate aquí, quédate en Gilgal, porque tengo que ir a Betel. Está en Betel, quédate aquí porque tengo que ir a Jericó. Está en Jericó, quédate aquí porque tengo que ir al Jordán. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Elías con Eliseo? Está probándolo. Lo está probando. Porque lo que va a hacer Eliseo no es fácil. No es fácil. Y si él con un simple quédate aquí, pues aquí me quedo, ya renuncia. ¿Y qué va a pasar cuando lo anden persiguiendo? ¿Y qué va a pasar cuando reyes lo quieran matar? ¿Y qué va a pasar cuando el pueblo lo odie? ¿Y qué va a pasar cuando tenga que atravesar pruebas como las que atravesó Eliseo? Como las que atravesó Elías, perdón. ¿Tenía Eliseo lo que se requería para ser el profeta de Dios? Hoy en día, hermanos, sin lugar a duda estamos luchando con eso. La gente se les dice que son hijos de Dios, que son salvos, sin que haya ningún tipo de evidencia que respalde el hecho que son salvos. We tell people that are saved without any evidence that they are. Solo porque hicieron una oración. Y yo he caído en ese pecado. En Primera de Pedro, abra su Biblia, Primera de Pedro, por favor. Si lo tiene, ¿ya lo tiene? Segunda de Pedro, 3:9. Segunda de Pedro 3:9. ¿Ya lo tiene? Esto no está en sus notas. Segunda de Pedro 3:9. Es bueno traer la Biblia, hermano. Yo les recomiendo que traiga la Biblia. Segunda de Pedro 3:9. ¿Ya lo tiene? El apóstol Pedro nos dice en su carta: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen o la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. ¿De qué está hablando ahí? De la salvación. No queriendo que ninguno perezca, sino que ¿qué? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. Hace unos días atrás ponía en una de las redes sociales: en vez de enfocarte tanto en tus necesidades, ¿por qué no te enfocas en arrepentirte de tus pecados? Instead of focusing on so much on what you need, why don't you focus on repenting on your sins? Of your sins.
Elías estaba probando a Eliseo, hermano. No cualquiera puede seguir al Señor, hermano. No cualquiera. Jesús lo dijo claramente. Y Jesús nos prueba para ver si verdaderamente vamos a estar dispuestos a pagar ese precio, hermanos. ¿Qué ha pasado con su vida el día de hoy? ¿Qué sacrificios está haciendo usted por el Señor? What are we doing? ¿Qué entrega estamos dando al Señor por cada una de nuestras vidas? Elías le dijo a Eliseo 4 veces: quédate aquí, Eliseo. Y Eliseo no quiso. En tercer lugar, finalmente vemos que el espíritu de Eliseo se transfiere ¿a quién? A Elías, de Elías a Eliseo. Es bien tremendo, hermanos, que cuando, fíjese, Elías le dice a Eliseo: muy bien, ya cruzamos el Jordán, ¿qué quieres que haga por ti? Wow, esa es otra prueba. ¿Qué quieres que haga yo por ti? Y Eliseo, sin titubear, él ya ha pensado en esto. Y él le dice: dame una doble porción de tu espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Dame una doble porción de tu unción. Dame una doble porción de tu comprensión de las cosas de Dios. Dame una doble porción de tu amor por Dios. Dame una doble porción de tu pasión por Dios. Usted no puede ni siquiera mantenerse despierto aquí. Digo, algunos de ellos están durmiendo. Wake up, man. ¿Qué porción y qué nada? Right? Elías sirvió al Señor por 10 años. Eliseo sirvió al Señor por 20 años. Elías hizo 8 milagros claros en la Biblia. Eliseo hizo 16 milagros poderosos en la Biblia. Elías en su ministerio hizo el doble de lo que Eliseo hizo, el doble de lo que hizo Elías. Dios le concedió a Eliseo lo que estaba pidiendo. Ahora, muchas veces el nombre de Elías es mucho más famoso que el nombre de Eliseo, aunque Eliseo hizo más. ¿Por qué? Porque Elías es el pionero, porque Elías es el que abrió el camino. Elías es el que hizo lo más difícil. Cuando nadie quería estar cerca de Dios, fue el único que se paró. Y Eliseo vino y se montó sobre lo que ya había empezado a hacer, ¿qué? Elías. Y usted lo ve muy claramente acá. Vino un carro de fuego y tomó a Elías, dice, en un torbellino y se lo llevó. Quiere decir, hermano, escuche bien, que uno puede ir al cielo con todo y cuerpo. ¿Sí me explico? Uno puede ir al cielo con todo y cuerpo. En realidad, esta no es la primera vez. Esta es la segunda vez en la Biblia que Dios se lleva a alguien de esta manera. El primero que se llevó de esta manera fue un hombre que se llamó Enoc. Dios se lo llevó, dice, y Enoc, dice, no vio muerte porque Dios se lo llevó. Ahora no sabemos cómo se lo llevó, si se lo llevó en un torbellino, cómo se lo llevó, pero no atravesó la muerte. El espíritu de Elías se transfiere a Eliseo porque Eliseo pide recibir una doble porción del espíritu de Elías. Y es tan interesante, hermanos, que esto viene inmediatamente después de que Elías prueba a Eliseo. Tanto la atención porque la única cosa que Elías le dice a Eliseo que debe de suceder es: si tú ves cuando yo soy quitado, entonces sucederá. ¿Qué hubiera pasado si Eliseo se hubiera quedado en Gilgal? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera quedado en Betel?
¿Qué hubiera pasado si se hubiera quedado en Jericó? ¿Qué hubiera pasado si no cruza el Jordán con Eliseo? ¿Hubiera recibido esta bendición? No, tuvo que estar dispuesto Eliseo a pasar las pruebas que Elías le estaba poniendo enfrente. En cuarto lugar, Elías recibe la unción y el poder que tenía Elías. Eliseo recibe la unción y el poder que tenía Elías. Y me llama la atención porque Eliseo inmediatamente va y prueba si él tiene la unción. O sea, no se espera, ¿no? La Biblia dice que Dios levanta a Elías y se le cae su manto, algo simbólico. Su manto es algo simbólico. Y lo recibe Eliseo. Y al momento de ir, Eliseo dice: Padre mío, porque Elías es su padre espiritual. Padre mío, y los carros de caballo de Israel, dice, de fuego. Y cae el manto y va, él está cerca del Jordán, vuelve al Jordán, e inmediatamente él quiere hacer lo que hace un momento atrás había hecho Elías. Agarra el manto y golpea las aguas del Jordán. ¿Y qué hubiera pasado si las aguas no se dividen? Quiere decir que no había recibido la porción del Espíritu Santo, del poder de Elías. Pero inmediatamente la Biblia dice que las aguas se partieron y Eliseo, caminó en seco. Y todos lo vieron. Y esta es la evidencia, el respaldo de Dios, hermanos, el respaldo de Dios, que ahora Dios estaba con Eliseo. Yo creo que cada uno de nosotros debemos de anhelar y de buscar tener esa unción y ese poder de Dios. Amén. Sobre nuestras vidas. Ahora, ¿qué lecciones podemos aprender de esto, pastor? ¿Qué podemos aprender de esto? Hay tres cosas que quiero compartir con ustedes el día de hoy. En primer lugar, hay una gran lección que aprender aquí. Hay una gran lección que aprender aquí. ¿Qué lección, pastor? ¿Cuántos de ustedes han escuchado la palabra rapto? La palabra rapto, ok. La palabra rapto quiere decir ser tomado, ser arrebatado. ¿Sí me explico? Amén. Eso significa la palabra rapto. Y cuando Dios se lleva a Elías de esa manera, es un ejemplo para cada uno de nosotros de lo que un día le va a suceder a la iglesia antes de la segunda venida del Señor. La Biblia dice que seremos arrebatados. Y en realidad, en la Biblia, como ya mencionamos, no es la primera vez que sucede esto. En Hebreos capítulo 11, versículo 5, si usted quiere abrir su Biblia a Hebreos capítulo 11, versículo 5. Dice la palabra del Señor así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En otras palabras, Dios le dio esto no a cualquier persona, sino a alguien que de todas las demás personas lo había agradado, y Dios le dijo: vente conmigo. Enoc fue el primero que experimentó un rapto. El segundo que experimentó un rapto fue Elías, y lo acabamos de leer, ¿correcto? Van caminando, y este es más dramático, este rapto. O sea, el Señor le mandó cuando uno lee, uno no sabe si son caballos en realidad, francamente, ni eso si es un carro. Lo que el escritor de la Biblia está diciendo es que con una manifestación de poder, de fuego, Dios se lo llevó a Elías. O sea, que no simplemente un día, ¡pum!, ya se va. No, hubo una manifestación poderosa de Dios, algo que sorprendió. Y es claro, es hasta parece que así debería haber sido, ya que Elías fue aquel hombre que oró para que lloviera fuego del cielo, y con fuego Dios se lo llevó al cielo. Es la segunda persona que atravesó un rapto. La tercera persona que atravesó un rapto es nuestro Señor Jesús. En el libro de los Hechos,
capítulo 1, si tiene su Biblia, al libro de los Hechos, capítulo 1. ¿Ya lo tiene? Hechos capítulo 1, versículos del 10 al 11, dice así: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, o sea, los apóstoles, los discípulos, entre tanto que se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, o sea, eran ángeles, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, escuche bien, que ha sido tomado de vosotros, se ha sido raptado de vosotros, rapto al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así como lo veis ir, así lo veréis descender de nuevo. Ahora, el cuarto rapto es el que todos conocemos y es el que involucra a la iglesia. La iglesia, nosotros. En la carta a Tesalonicenses, la primera carta a Tesalonicenses, si usted tiene su Biblia, la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, dice así. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, dice así: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Para los que desconocen la doctrina y la enseñanza del rapto, un día, hermanos, y eso es lo que estamos esperando, un día el Señor vendrá por su iglesia. Esa no es la segunda venida, porque el Señor no viene a la tierra, Él baja al segundo cielo, que es el que nosotros vemos. Él vive en lo que la Biblia llama el tercer cielo. Él baja al segundo cielo y llama a la iglesia y somos arrebatados, dice la palabra del Señor. Ahora, los muertos que han creído en Él, como nuestros hermanos que hemos conocido en nuestra iglesia, que ya han partido con el Señor, la Biblia dice que Él enviará sus almas para que recojan sus cuerpos y se llevará a cabo la resurrección de los muertos. Para que junto con los que han muerto y los que estamos vivos, encontremos al Señor en el aire y nos lleve a la casa del Padre. Esa es nuestra fe, eso es lo que nosotros estamos esperando. Y esto dará como inicio al periodo de la gran tribulación, Así que cuando vemos la historia de Elías, cómo él fue arrebatado, hermanos, vemos también cómo la iglesia también será arrebatada. Y cuando nosotros pensamos en estas cosas, hermanos, todo lo demás se vuelve más pequeño, ¿sí o no, hermanos? Todo lo demás se vuelve un poquito más pequeño, un poquito que, maybe no debería estar consumiendo toda mi vida a esta situación, porque un día el Señor va a venir por mí. Un día el Señor me va a arrebatar. Voy a estar con Él. Yo en veces le digo eso al Señor cuando me siento frustrado. Yo le digo: Señor, ¿y cuándo vas a venir? Ya ven hoy, Señor. Amén. Cuando me veo en el espejo me frustro conmigo mismo. ¿Alguno de ustedes le ha pasado eso? Porque no, usted, yo lo veo a ustedes y me alegro, o sea, me inspiro. Pero ves, uno se ve en el espejo: ay, no sos esto, no has hecho esto. ¿Sí o no, hermanos? Señor, un día voy a estar contigo y todas mis imperfecciones se van a quitar y todo el dolor de tu espalda se te va a quitar. Amén, hermano, ¿verdad? Y la enfermedad se te va a quitar y todo va a estar bien. Y algo muy hermoso, vas a ver a aquellos que partieron antes que ti. Esa es la promesa de la vida eterna. Por eso el tema de la salvación es tan importante, hermanos. ¿No quiere usted tener a sus seres queridos que compartan la eternidad con usted? ¿Por qué no le importa hablarles de Dios? Hermano, la Biblia dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Ustedes son mis amigos, dice Jesús, si hacéis lo que yo os mando.
sea honesto con usted mismo, sea honesto con las personas que lo rodean a la par suya. Verdaderamente estas personas demuestran que aman a Dios, demuestran que están obedeciendo a Jesús. Si la respuesta es no, hermano, la respuesta es clara: esas personas no van a ir al cielo. They won't go to heaven. Y hermanos, nosotros debemos de estar consumidos en nuestro corazón por estas personas. ¿De qué le sirve a usted celebrar fiestas, celebrar cumpleaños, celebrar esto, celebrar aquello, si las personas que usted más ama no estarán con usted en la eternidad? Y vivimos como si fuéramos a vivir aquí toda la vida, hermanos. Si algo nos enseñó la pandemia es que hoy estamos, mañana no. Ayer en la noche estaba viendo una película, como Sarita no estaba, estaba viendo una movie. No es como que cuando ella está no veo, la vemos juntos. Pero a mí me gustan las películas como de eventos que han sucedido y de acción y todo eso. Yo compré hace tiempo atrás la película con este actor, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Pero es del ataque terrorista en Massachusetts, en la maratón de Boston, que sucedió en el 2008, 2009, algo así. ¿Ustedes se acuerdan? Ok, hay una película muy buena, se llama Patriot, algo así, con este gran actor, y a mí me encanta, me gusta mucho. ¿Cómo se llama? Mark Wahlberg, yes, ese actor. Y me gusta mucho la película y la estaba viendo, pero una de las cosas que me llamó la atención pensando en lo que iba a predicar es, y eso es verdad, esas personas salieron a correr una maratón, correcto, día hermoso en Boston. Yo me acuerdo muy bien porque a mí me gustaba mucho ver las noticias en las 12 del mediodía aquí en California, 11:15, algo así, cuando ponen los teléfonos, News Alert, CNN Alert, Fox Alert, todo alert, porque ahora nos notifican ¿qué pasó? Ataque terrorista en Boston. 3 personas muertas, incluyendo un niño. Y esas personas salieron, hermanos. Y vuelvo y repito, cuando un ser querido muere, nos engañamos a nosotros mismos si no han estado en la fe. Porque queremos sentirnos bien, pero hermano, engañarse usted mismo que alguien está en el cielo no lo pone en el cielo. No lo pone en el cielo. Usted debe de preocuparse por las personas que no conocen de Dios hoy. Hoy, ¿usted cree en Dios? Le pregunto, ¿usted cree en Dios? ¿Usted cree en el cielo? ¿Usted cree en el infierno? ¿Cree que son lugares reales? Entonces lo más importante es que las personas vayan al cielo. Y en eso, hermanos, ¿qué aprendemos de Elías? Elías cayó mal, hermano. En veces vas a caer mal. Yo le hablaba a una persona con la cual tengo mucha confianza el día de ayer o antier, y le dije, ¿por qué no has venido a la iglesia? ¿Por qué no has venido a la iglesia? No, pero no, tienes que venir a la iglesia. No, yo sé. Entonces deja de dar excusas y ven a la casa de Dios. Ven a la casa de Dios. Un día seremos arrebatados, hermanos. Y yo quiero verlos a todos ustedes allá en el cielo. Quiero ver a los seres queridos, a la familia, amén, a los hermanos. Queremos verlos, pero hay que invitarlos a escuchar, a crecer, a ser discipulados. Cuando usted invita a alguien, no solo quede en invitarse, camine con ellos, discipúlelos, enséñeles, instrúyales, compártales, amén. Conozca la Biblia para que después usted pueda hablarles a ellos. Hermanos, los jóvenes, los niños, padres, preocúpense de enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Instrúyanlos en la palabra de Dios. ¿De qué le sirve al hombre, dijo el Señor Jesús, ganar el mundo si pierde su alma? Ahí está. ¿De qué le sirve al hombre, a la mujer, ganar el mundo, alcanzar todos los logros si pierde su alma?
Todos un día vamos a partir. Hace unas semanas atrás, el mundo se conmovió cuando mataron al ex primer ministro de Japón, Abe. Estaba el hombre dando una plática política y llegó un hombre con una arma hecha a mano y le pegó un balazo. Hoy estamos, hermanos, en un momento podemos partir. Si usted ve las noticias locales y hace un poquito de Google y ve cuántos homicidios hubieron aquí en Los Ángeles este fin de semana, cuántos homicidios hubieron aquí en el sur de California, cuántas personas murieron en accidentes, cuántas personas murieron en los hospitales, cuántas personas, porque se nos olvida, hermanos, que la muerte está presente y todos un día la vamos a atravesar. Amén, todos un día la vamos a atravesar. Por eso nuestra esperanza está en la eternidad. Y debemos de hablar a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos, acerca del Señor. En segundo lugar, primero, hay una gran lección que aprender aquí, el arrebatamiento, en lo que todos estamos esperando. Y en segundo lugar, hay un gran principio importante que aprender acá. Y aquí nos vamos a ir, hermanos, a cuando Elías llama a Eliseo. Quiero invitarle a que abra su Biblia, es una lectura muy importante. A Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Y yo quiero hacer un énfasis en este punto, porque ¿cuántos de nosotros batallamos, hermanos, con la vida, con el caminar con el Señor? Amén. Con el mantenernos fieles a Dios. Batallamos con algún vicio, con alguna adicción, batallamos con enojo, con depresión, con ansiedad. Batallamos con traumas de nuestro pasado, de nuestra niñez, de nuestros padres. ¿Cuántas cosas, hermanos? Ya sea algo que proviene de la tentación de la maldad o proviene de heridas que me causaron, cualquiera que haya sido, o del amor a las cosas, hermanos. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19 y 20 dice así. Escuche, por favor. ¿Ya lo tiene? Este es cuando Elías llama a Eliseo. Partiendo él de allí, ¿quién es él? Elías. Halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. 12 yuntas. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el hombre tenía dinero. ¿Cuántos son 12 yuntas? ¿Cuántos bueyes son? 24 animalitos. Y él llevaba la última. No trabajaba para nadie, él trabajaba para sí. Fíjese qué tremendo. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Mira, ahí está lo simbólico del manto. Le aventó el manto Elías. Iba caminando, voltéame a ver. Iba caminando Elías y el Eliseo. Usted sabe lo que es cargar una yunta de buey. Las manos se le hacen pedazos a uno. Uno, ¿quién no le ha hecho? No habían tractores. Entonces a mí me llama la atención porque Elías agarra el manto y se lo avienta a Eliseo. Y no hay palabra, no hay. Elías era algo bien especial, lo hemos dicho, ¿verdad? Que Elías era algo bien especial, o sea. Y fíjense lo que sucede. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y mire la respuesta de Elías. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Qué le dijo Elías? Haz lo que tú quieras. ¿Yo qué? Haz lo que tú quieras. Si me quieres seguir, sígueme. Y si no me quieres seguir, es cosa tuya. Le dijo: déjame, haz lo que tú quieras. Elías agarró los bueyes, los mató, los despedazó, agarró la yunta, agarró el yugo, preparó la leña, preparó la carne, le dio de comer al pueblo y siguió a Elías.
¿Qué nos enseña eso? ¿Qué hizo Eliseo? Se desprendió de todo. Se desprendió de todo. Uno no puede seguir a Dios atado a las cosas de antes. You can't follow God tied to the worldly things. Uno no puede ser esclavo de dos señores, dijo Jesús. ¿Usted quiere seguir chupando y amar a Dios? ¿Usted quiere seguir vagabundeando y seguir a Dios? Amén. ¿Usted quiere seguir adulterando y seguir a Dios? ¿Usted quiere seguir mintiendo y seguir a Dios? ¿Usted quiere seguir robando y seguir a Dios? No se puede, hermanos. Amén, hermano. No se puede. Uno no puede continuar con las cosas de antes y querer seguir al Señor. Yo lo he compartido en muchas ocasiones. Eso no se puede, no se puede. No se puede. Por eso, hermanos, es necesario que cada uno de nosotros tome la decisión de romper con todo lo que antes era parte de mi vida en el mundo, en su trabajo, pero todas aquellas cosas, hermanos. Y sí, hermano, sí, esto va a causar caos, estrés, va a hacer que personas ya no le hablan, va a hacer que personas lo critiquen, va a hacer que ya no le inviten a fiestas, va a hacer muchas cosas en su vida, pero Dios lo va a honrar como honró a Elías y como honró a Eliseo. Porque a Elías Dios lo honró llevándoselo al cielo de una manera tan tremenda, y a Eliseo Dios lo honró dándole la doble porción de Elías. Todo lo que Elías oró, Dios se lo concedió. Todo lo que Eliseo oró, Dios se lo concedió. Hermano, ¿qué le está pidiendo? Está pidiendo la salvación de su familia, pero se está vagabundeando con su familia, revolcándose en los pecados con ellos. ¿Cómo Dios se los va a dar si usted es parte de la misma? Amén. Si hacemos excusa por los pecados, Dios no entiende nada más. La Biblia dice: yo soy santo. Dios nos ha llamado a ser un pueblo santo que le teme y que le ame. Por eso hoy en día, hermanos, las iglesias están llenas, pero no llenas de gente que ha cambiado su vida. ¿Sí me explico? Si usted tiene un problema con la escritura, si usted tiene un problema con que la palabra es restrictiva, ¿qué quiere decir eso? Que le dice qué no hacer, no hagas eso. You got a problem with that. Si usted tiene un problema con que Cristo le dice no hagas esto, hay un problema en nuestro corazón. Hay un problema en nuestro corazón. ¿Y qué aprendemos de Eliseo, hermanos? Aprendemos que él quemó todo por seguir al Señor. Una gran razón por la cual nosotros no llegamos a la victoria de Cristo es porque no dejamos el pasado, hermanos. No dejamos el pasado. Eliseo lo quemó todo, el yugo, los bueyes, el arado. Él los quemó y se lo dio a la gente. Si queremos esta nueva vida con Jesús, no podemos vivir con el mundo que fue nuestro pasado. Si tiene su Biblia, hágame el gran favor, amados, de abrirla una vez más al Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 62. Versículo 9, capítulo 9, perdón, versículo 62. Miren lo que dice. ¿Ya lo tiene? Jesús dijo estas palabras. Jesús les dijo: ninguno. Qué tremendo, hermanos. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Wow. ¿Qué quiso decir el Señor con apto? Que no seremos parte, que no. Y eso es lo que hemos hablado, ¿verdad? Los días jueves, que las palabras del Señor son duras, hermanos. No son fáciles las palabras de Jesús. Si uno lee todo lo que el Señor dijo, wow, Él dijo unas cosas bien tremendas, hermano, que van totalmente en contra de lo que oímos del Evangelio el día de hoy. Hoy es apodérate, conquista, derrumba, haz un show. Dios te quiere dar todo. Cuando Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo.
tome su cruz y sígame. Alguien me preguntó, pastor, ¿cuáles son las cosas que Jesús nos dice más claramente? Jesús pidió dos cosas de sus discípulos. La primera, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Todos nosotros tomamos una cruz. Yo tomo una cruz, hermano. ¿Usted cree que todo lo que yo hago lo quiero hacer? ¿Usted cree que yo no tengo deseos de hacer cosas malas? ¿Que no me entra la tentación? ¿Que no veo una mujer ahí media culebrina y ¡ay! ¿Ah? Que no veo un carro yo ahí, ¡ay, qué chulo ese carro! ¡Ay! ¿Y qué son estas cosas malas? La deuda es mala. La lujuria es mala. ¿Ah? Amén. ¿Cuántas cosas, dijo Pablo, batallo en mi cuerpo? Pero vengo y tenemos que decirnos, porque soy pueblo santo, nación adquirida por Dios, para que llevéis, ¿qué? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Señor, ayúdame a negarme a mí mismo. Pero ¿qué hacemos? We don't deny ourselves, we give joy to ourselves. Le damos con todo. ¿Ah? O en acción o en palabra. No podemos refrenar la lengua, no podemos refrenar. ¿Ah? Entonces es tan importante entender que el que tomó el lugar de Elías fue un hombre que ya había dejado y había estado dispuesto a dejarlo todo. ¿Y cuántos años había ya caminado Eliseo con Elías? 10 años ya. 10 años desde que había dejado todo. Hermano, no resienta el amor de Dios ni lo que Él te pide. El libro de Hebreos dice: hijo, no te enojes cuando Dios te discipline. No resientas la disciplina del Señor. Hermanos, no resintamos la instrucción de Dios. No resintamos la instrucción de Dios. Démosle gracias a Dios por su instrucción y seamos obedientes a ella. Finalmente, Elías es una persona a la que debemos escuchar. A la que debemos escuchar. ¿Sabe que Elías fue al cielo? Pero no fue el fin de su ministerio. No fue el fin de su ministerio. En el libro de Malaquías capítulo 4 versículo 5 dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y temible. Grande y temible. La Biblia en el libro de Apocalipsis nos habla de dos testigos que vendrán a predicar en los últimos tiempos, y casi todos los eruditos y todos los que estudian la Biblia están casi todos de acuerdo de que estos dos grandes testigos del tiempo apocalíptico son Moisés y Elías. Pero no fue solamente eso. Un tiempo antes de la crucifixión fue Elías el que estuvo con el Señor Jesús en aquel monte de la transfiguración. En Mateo capítulo 17 versículo 1 dice así. Mateo 17 versículo 1 dice esto: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. ¿Qué quiere decir transfiguró, pastor? Bueno, leamos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Wow. A mí, todos no nos sorprendemos de Moisés, ¿verdad? Porque pues Moisés era Moisés, ¿verdad? El que lo sacó de Egipto, el dador de la ley. A mí, Moisés es Moisés. Pero ¿quién acompaña a Moisés? De todos los profetas de Dios, ahí está Isaías, ahí está Ezequiel, ahí está Daniel, ahí está Jeremías, ahí está Oseas, ahí está Amós, ahí está Habacuc, ahí está Eliseo, está Samuel, está David, amén, está Jacob, está Abraham, por amor de Dios. ¿Quién es el que Dios escoge? A Elías. Dios escoge a Elías.
Y usted y yo sabemos por qué Dios escogió a Elías, porque fue un hombre que se paró solo por Dios, ante un mundo pagano, hostil, que se había alejado completamente del Señor. Él estuvo dispuesto y Dios lo honró a Elías, y está escrito, y tuvo Elías la bendición de pararse en ese monte con el Señor Jesús. Y Mateo nos deja en ascuas porque no nos dice de qué hablan, nomás nos dice que hablan. Pero si usted fuera bíblico, usted supiera que Lucas sí nos dice de lo que hablan. ¿Ah? No sé qué le estoy bromeando, yo sé. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas. Lucas sí nos dice de qué hablan. Lucas capítulo 9. ¿Ya lo tiene? Lucas capítulo 9, versículo 31, por favor. Dice así. Versículo 30, para que veamos. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Escuche, quienes aparecieron rodeados de gloria. Y mira, aquí está. Y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿De qué estaban hablando? A Jerusalén. ¿De qué hablaron con Jesús? De su muerte, de lo que él tenía que atravesar en Jerusalén. ¿Por qué? Porque todo lo que predicó Moisés, todo lo que dio Moisés, la ley, todo lo que habló Elías, todo apuntaba a ese momento, a Jesús. Moisés, el gran dador de la ley; Elías, el hombre que les recordó la ley de Dios que habían olvidado. En aquel lugar santo y sublime, en mi opinión, Elías le da simbólicamente las llaves de su oficio de profeta al Señor Jesús. Moisés las llaves de su oficio como el dador de la ley. ¿Por qué? Porque nadie pudo cumplir la ley de Moisés. Nadie. Y Moisés le da a entender a Jesús: tú la vas a cumplir toda, porque nadie más la pudo cumplir. Y como profeta, Él es el gran profeta de nosotros. Él es el que nos dijo: y todo aquel que hiciere lo que yo os digo, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la tierra. Por eso debemos escuchar a Elías. Por eso debemos escuchar a Elías. Elías tuvo una gran pasión por su pueblo Israel, tuvo una gran pasión por Dios, tuvo una gran pasión por servir al Señor, tuvo una gran pasión por dejar un legado espiritual a Israel, el cual Dios honró aún después de habérselo llevado. Y aún todavía el día de hoy Elías tiene una función más que hacer en el tiempo del Apocalipsis. Todavía Elías está en el cielo y ya está todavía me queda una vez más que voy a tener que ir a predicar al mundo. Wow. Hermanos, ¿qué le vamos a dejar nosotros como legado a nuestros hijos, a sus nietos? ¿Qué le va a dejar a usted? Lo mejor que le puede dejar es su fe en el Señor Jesucristo. Compartirles del amor de Dios, compartirles la palabra de Dios, compartirles que uno debe de honrar, buscar a Dios, servirle. Amén. Darle su vida al Señor. Y no se trata, mis queridos hermanos, porque en vez de es que yo quiero ser feliz en la vida, darles a entender que el Señor nos dijo que debemos de negarnos a nosotros mismos para poderle seguir. Porque deseamos, como dice el autor de los Hebreos, aquella morada eterna. Amén. La vida eterna, eso es lo que deseamos en nuestra vida. Así que yo les motivo, mis queridos hermanos, en esta semana a reflexionar sobre las lecciones que aprendimos cuando Eliseo toma
el lugar de Elías. Pongámonos de pie, vamos a orar el día de hoy.